Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de las tenias. En este caso, el cuadro clínico fundamental va a ser la teniasis, ¿no? Y vamos a definir en primer lugar a las tenias, o en este caso a la teniasis, como en este caso una infección por tenias, o también llamadas solitarias en nuestro medio. Y se le denomina solitaria porque son hermafroditas, ¿no? No necesitan a un macho y una hembra, pueden hacerlo solos. Y vamos a ver características generales de las tenias. En primer lugar, que son acelomados. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a contar con órgano digestivo, sistema digestivo, ¿no? No tienen sistema digestivo. Y va a causar un famoso efecto, el efecto exfoliativo, que lo vamos a ver detalladamente, ¿no? Después va a tener la presencia de ventosas, que se van a adherir al tubo digestivo, lo cual va a causar el efecto exfoliativo como les mencionaba. Ahora va a tener una segmentación transversal, y esa segmentación transversal va a denominarse proglótide. Como podemos observar aquí, lo vamos a explicar más a detalle, podemos ver la segmentación que tiene todo esta tenia, ¿no? Entonces, cada segmentación se le va a denominar proglótide o estrobilo. No nos olvidemos el nombre de proglótide o estrobilos. Es dato importante. Estadio donde encuentras al gusano en el hospedador final, en este caso que nosotros somos los humanos, ¿no? Que somos los vertebrados, y la larva puede estar presente en el hospedador intermedio. ¿A qué me refiero con esto? Que la proglótide va a salir por el medio de las heces. Vamos a explicarlo más adelante en el ciclo de la vida de la tenia, ¿no? Lo más importante a destacar acá es que el hospedador final va a ser un vertebrado y el hospedador intermedio puede ser un vertebrado o invertebrado. En este caso, en Hymenolopis nana, Hymenolopis diminuta, vamos a tener como hospedadores intermedios a los gorgojos. En este caso específicamente de la diminuta, vamos a tener al gorgojo y a la cucaracha. Lo fundamental es que entendamos que la proglótide es la segmentación que existe de la tenia. Ahora, lo fundamental es que van a requerir dos hospedadores. Sin embargo, va a haber algo muy importante que puede ocurrir, que es la autoinfección, la posible autoinfección. Y lo vamos a explicar en su momento. Bien, vamos a pasar con la estructura para ir entendiendo cómo es su mecanismo de acción de este parásito. Vamos a tener en consideración, en primer lugar, que va a contar con una cabeza, o también denominada escólex. Esta cabeza o escólex va a contener ganchos, y a la misma vez el acúmulo de ganchos se le va a denominar rostelos. En este caso, ¿para qué sirven los ganchos? Los ganchos le van a servir para la adhesión a la mucosa intestinal. No nos olvidemos de eso. Para eso están diseñados los ganchos. Ahora va a tener un proceso de elongación donde se va a diferenciar de una parte segmentada de una parte no segmentada, como es de la cabeza y la parte segmentada, lo cual nos va a dar el cuello. Ahora, estas proglótides que vemos acá en forma de círculos o en forma de discos o en forma de monedas se le va a denominar proglótide inmadura. Sin embargo, mientras va pasando o elongándose más la tenia, estas proglótides se van a volver en formas cuadradas, ¿no? En formas de cuadrilátero, y las cuales se va a denominar proglótide maduro. Ahora, a nivel de un zoom vamos a hacer acá y nos va a dar esta estructura que observamos aquí. Y esta va a contar con testículo, ovario, vagina, conducto espermático, útero. Y recordemos el útero, que va a ser lo más importante destacar en cuanto a microestructuras, ¿no? Y también el poro genital, que va a ser el punto donde van a conectar la vagina
y el conducto espermático de la tenia. Por eso es que se le llama hermafrodita, ¿no? En este caso, le hemos denominado proglótide o estróbilo a la estructura que estamos observando aquí. Entonces, ¿por qué es importante reconocer el útero dentro de las estructuras de esta proglótide? El útero va a ramificarse según la maduración que tenga. Entonces, ¿para qué nos sirve identificar el útero? Para, para identificar el útero es necesario tenerlo en muestra microscópica. ¿Y para qué nos sirve? Para ver las ramificaciones que tenga este y así reconocer por qué tipo de tenia está siendo parasitado nuestro paciente, ¿no? En este caso, si tenemos ramificaciones que son menores de 13, probablemente sea una tenia solium. Sin embargo, si las ramificaciones son mayores de 15, va a ser una tenia saginata. ¿Y qué pasaría si hay 14 ramificaciones? Pues tendríamos que buscar otras proglótides, ¿no? Donde de repente sí se puede observar con mayor eficacia lo que viene a ser las ramificaciones del útero. Acá va a haber notas que vamos a ir trabajando detalle a detalle mientras vamos explicando. Ahora, personas con teniasis tienen alto grado de reinfección o son fuente de contagio para otras personas. Como les mencioné, una de las características que tiene es que también puede ser posible autoinfección. Y en acá vamos a observar cómo es, gracias al ciclo de la vida. Para hablar de estas notas, vamos a ver primero el ciclo de la vida. En el ciclo de la vida vamos a tener como primer orden la expulsación de los hexacantos o proglótides grávidos. Cuando nos referimos al huevo de la tenia, nos vamos a referir como los hexacantos o también proglótide grávido. Para ver las ramificaciones uterinas, como les mencionaba, es necesario tener el proglótide grávido, ya que el hexacanto es el huevo, pero el huevo va a ser indistinguible frente a todas las especies que existen. Así que nuestro diagnóstico tiene que basarse en la proglótide grávido y por las ramificaciones uterinas en cuanto a la teniasis, no nos olvidemos. Ahora, se ha expulsado los hexacantos o las proglótides grávidos a través de las heces. ¿Y cómo llega, en este caso, de la persona al campo? A través del sistema de alcantarillado, lo cual desemboca en un riachuelo, va a las sequías, llega al campo y va al pasto. En este caso, también el humano puede defecar en el campo y así es como llega al campo. Y los animalitos que viven en el campo, ¿no? En este caso la famosa vaca y el cerdo. Hay términos mal dichos, en este caso mal explicados necesariamente, ¿no? Porque se le dice la tenia del cerdo a la tenia solium y a la tenia del ganado vacuno a la tenia saginata. Pero no es así, sino que ellos van a ser hospedarios intermedios, ¿no? Entonces, los verdaderos hospedadores finales son los humanos. Eso es como dato importante y fundamental a entender. Ahora, como ya mencionamos, el hexacanto ha sido expulsado al medio ambiente, la cual la vaca va a consumir a través del agua o a través del pasto. Y la tenia que ataca específicamente a la vaca es la tenia saginata. Y la tenia que ataca al cerdo es la tenia solium. Yo tengo una memotecnia particular para recordarme cuál es el que ataca a cada quien. Saginata va a ser la terminación de vaca, ¿no? Saginata, vaca. Y del cerdo tenia solium, lo que queda. Y lo cual van a ingresar al cerdo o la vaca pasando por el sistema digestivo. Cuando pasa el huevo por el sistema digestivo, cuando pase por el estómago,
recordemos que hay ácido clorhídrico y esto va a ser la debilitación del huevo, la cual, como ya va a estar debilitado, va a ir hacia el intestino y el huevito va a ingresar y se va a liberar la larva. Ahora, va a tener un nombre específico a esta larva y se le va a denominar, en este caso, oncósfera. Esta larva liberada en el intestino se le va a conocer como oncósfera. No nos olvidemos. El cual va a penetrar la mucosa, el epitelio intestinal y se va a diseminar al tejido muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez llegue al intestino delgado, este se va a diseminar hacia el tejido muscular esquelético. Y ahora, va a pasar que en el tejido muscular va a madurar. En esta oncósfera ya está madurando, pero ya no está en el intestino, sino está en el tejido muscular. Y esta va a pasar de oncósfera a cisticerco, o también conocido en inglés como cisticercus, el cual se va a encontrar o evidenciar de manera macro que en el cerdo va a tener la lengua con cisticercos y en la vaca va a tener en todo el cuerpo, ¿no? Ya sea en el corazón, en el músculo esquelético. Entonces es muy importante conocer este detalle, que cuando ya está en tejido muscular se le denomina cisticerco, mientras que está en el intestino delgado se le va a denominar oncósfera. Pasando con el ciclo, el animal ya está infectado por cisticerco. En este caso, el humano va a consumir el animal ya infectado con cisticerco. Cuando el humano consuma la carne infectada, la característica principal que debe tener la carne para que sea infecciosa es que tiene que estar crudo o mal cocido. Y es así como va a ingresar el cisticerco. Y este cisticerco va a madurar en el intestino delgado. Y ahí van a crecer los famosos ganchitos que hemos visto. Y va a venir la primera diferencia que vamos a tener entre Taenia solium y Taenia saginata. En este caso, la única tenia que tiene ganchitos de la relevancia de teniasis va a ser la Taenia solium, a diferencia de la Taenia saginata, que no presenta ganchos, sino ventosas. Taenia saginata está relacionado con las ventosas y Taenia solium con los ganchos. Al fin y al cabo, con cualquiera de los dos, va a dañar el epitelio y va a causar el efecto exfoliativo. Ahora, va a suceder que se van a reproducir. Se reproducen de manera hermafrodita y se van a botar los huevos en las heces. Y vamos a volver al inicio, que son los hexacantos o proglótides grávidos, ¿no? Que pueden tomar ahora dos vías. Explicamos la primera vía, que es el ciclo normal, ¿no? Sin embargo, puede haber una reinfección, la cual se le va a conocer como cisticercosis. Para que lo puedan observar mejor, lo voy a resaltar de amarillo. La reinfección se le denomina cisticercosis. ¿Y cuál es la diferencia principal de una teniasis con una cisticercosis? Es que la teniasis es causada por el gusano adulto, mientras que la cisticercosis es causado por la larva, que en este caso va a ser la oncósfera, ¿no? Y como observamos, es por principio de deducción. Si en este caso
nos reinfectamos nosotros mismos cuando no nos lavamos las manos y defecamos, ese exacanto que está yendo al campo ya no va a ir al campo, sino ¿a dónde va a ir? A nuestra boca, porque no nos hemos lavado las manos. O puede ser que tenga un mecanismo de infección de otra persona, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante a conocer de la reinfección, de la vía de la reinfección, es que es causado por las larvas. En este caso, la oncósfera, ¿no? Y ahora, la otra vía que puede tomar es el ciclo de vida normal, que ya lo hemos explicado, ¿no? Y volvería en un círculo vicioso. Ahora vamos a pasar con las notas que les he estado hablando. Huevo en Taenia solium se llama hexacanto. Presenta 6 ganchitos. O también al hexacanto es necesario verlo como proglótide grávido, ¿no? Para tener un diagnóstico. Ahora, como les expliqué, está mal dicho la tenia del cerdo. Y la tenia saginata no tiene ganchitos, es de forma cuadrada, solo tiene ventosas y es la más grande, que presenta de 1000 a 1200 proglótides. En cambio, la tenia solum presenta de 800 a 1000 proglótides, ¿no? Este caso, la segmentación que tenía el gusanito, ¿no? Esa es los proglótides, no se vayan a olvidar. Y otra nota que es que el individuo defeca la proglótide. Y estas pueden vivir varios años. Y van a existir dos manifestaciones clínicas. Una es cuando el gusano es entero o cuando ya es maduro, ¿no? Que va a causar la teniasis. Y otra es de la forma de larva, cuando va a causar la cisticercosis. Y la principal manifestación clínica o cuadro clínico agravado de una cisticercosis se le va a denominar neurocisticercosis, que es causado por la tenia solium o mal dicho por la tenia del cerdo. En este caso, no nos olvidemos, las larvas causan la neurocisticercosis. Son datos muy relevantes para ir viendo, en este caso, los datos que vamos a dar, ¿no? Ahora vamos a explicar sobre los tipos. Vamos a tener a Diphyllobotrium especies, que en este caso va a estar presente en los peces, la Taenia solium, que está presente como hospedadero intermedio al cerdo, a la Taenia saginata, la vaca, a Diphylloblum caninum, que está presente en el perro, y Menolepis nana, que es el hombre, y Menolepis diminuta, que es la rata, y la Echinococcus granulosis, que es el quiste hidatídico y que es endémico en nuestra región. Y lo vamos a observar en otro video. Bien, vamos a explicar el ciclo de la vida de manera rápida de Hymeneolepis nana y Hymeneolepis diminuta, porque también está presente en nuestra región y es endémico, ¿no? Habrán escuchado de repente que varias familias consumen arroz a granel. ¿Qué quiere decir esto? Que no es arroz tratado. Entonces, esta puede contener gorgojos. Y es aquí a donde entra a detallar, porque nos podemos infectar al consumir los gorgojos que están presentes en el arroz o por la contaminación de cucarachas en alimentos de frutas o verduras. En este caso, el hospedador intermedio para Hymeneolepis diminuta va a ser el gorgojo o las cucarachas, como les mencionaba, ¿no? Y tanto para Hymeneolepis nano como Hymeneolepis diminuta, el hospedador final va a ser la rata o el humano. Eso es lo más importante que tenemos que detallar acá. Y como previas o adelantos, el tratamiento para todo esto va a ser albendazol, mebendazol y presiquantel. Y lo vamos a explicar en un cuadro más a detalle. Bien, como les mencionaba, el cuadro clínico cuando ya es de forma de larva, ¿cómo se le denominaba? Cisticercosis. ¿Y cuál es el cuadro clínico principal que agravaba esta condición clínica? La neurocisticercosis, que va a estar causado por el cisticerco en este caso, ¿no?
Cuando el paciente consume cisticercos, en este caso en carne cruda o mal cocida, va a causar la teniasis. Sin embargo, si el paciente consume un huevo de la tenia, que es el hexacanto, va a causar la cisticercosis, lo que va a causar una neurocisticercosis. Entonces no nos olvidemos esto. Cuando comemos cisticercos, nos infectamos por teniasis, pero si comemos hexacantos, nos infectamos por cisticercosis, y lo cual va a desencadenar en una neurocisticercosis. Esta enfermedad o patología es prevalente en la región de Junín. En cuanto a epidemiología hablamos, hay mayor número de casos o mayor casuística en la sierra a comparación de otras regiones. La prevalencia, por ejemplo, en Tumbes es de 15 a 1000 personas y la incidencia es de 150 a 100.000 personas. Ahora, ¿por qué es prevalente en la región? Porque existe la crianza de cerdos de manera clandestina. Y recordemos, ¿cuál es el agente principal que está totalmente relacionado con la cisticercosis? Es la Taenia solium, ¿no? La Taenia solium, y es la causante del cisticerco, en este caso de la cisticercosis. No nos olvidemos de eso. Por ejemplo, en Quilcas un 65% de los cerdos contiene cisticercos. Entonces, la cisticercosis es mayor probabilidad o tiene mayor incidencia dentro de Huancayo mismo incluso, ¿no? Ahora, como les explicaba hace un momento, va a existir mecanismos de transmisión. Estos mecanismos de transmisión, vamos a recordar que existen dos formas de clínica, una que es por forma adulta y otra que es en forma de larva, la cual de forma adulta causa teniasis y forma de larva causa cisticercosis. Puede existir una heteroinfección, autoinfección externa o autoinfección interna. La heteroinfección puede ocurrir en la teniasis y en la cisticercosis, ¿no? Perdón. En este caso, un humano ajeno defeca y de repente esa comida ha sido infectada por esas heces en el campo por un animal y tú comes ese animal, pues ya es heteroinfección. Sin embargo, en la cisticercosis, lo más probable que ocurra es una heteroinfección, autoinfección externa y autoinfección interna. Heteroinfección, un paciente que tiene la tenia bota las proglótides grávidas o hexacantos y tú te comes ese hexacanto y no te comes la cisticercosis. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te va a causar la famosa cisticercosis, ¿no? ¿Cómo se llamaba lo que consumimos para que nos dé la teniasis? El cisticerco. Pero si consumimos hexacanto, nos da la famosa cisticercosis. No nos olvidemos de esa parte. Entonces, por autoinfección externa es cuando nosotros mismos vamos al baño y ya tenemos la tenia, pero no lo sabemos porque normalmente cuando se tiene una tenia, según la carga parasitaria se va a mostrar los síntomas. Pero ¿qué es lo que pasa si tengo de repente 3 tenias, 4 tenias o un número de tenias demasiado bajas? No voy a presentar sintomatología, entonces yo no voy a saber que estoy infectado. Pero si es que tengo y no me lavo las manos y después de defecar y me como una fruta o algún tipo de merienda, es lo que me va a causar la cisticercosis, porque me estoy comiendo el hexacanto, no me estoy comiendo el cisticerco. Y también existe por autoinfección interna. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poder defecar los huevos y los huevos se van a desarrollar en nuestro medio interno. En este caso, en la luz intestinal se van a formar por la reducción de los movimientos peristálticos
peristálticos, lo cual va a causar la retención de heces, lo cual va a desencadenar en una cisticercosis. Entonces es muy simple, ¿no? Nos acordamos, adultos, teniasis. Larvas nos causa cisticercosis o neurocisticercosis. Es muy sencillo la memotecnia que estamos dando, ¿no? Entonces, vamos a pasar con los cuadros clínicos más relevantes e importantes de estas enfermedades. Disculpe. La famosa teniasis. Vamos a tener síntomas generales, síntomas digestivos, síntomas alérgicos y psicosomáticos. Lo principal a tener en cuenta es que la teniasis puede ser asintomático. Como les mencionaba, va a depender de la carga parasitaria que se tenga. Este gusano nos va a infectar, o bueno, lo vamos a tener cuando es de forma adulta, ¿no? Por consumir el cisticerco. Cisticerco. No nos olvidemos, lo voy a anotar. Cuando consumimos el cisticerco, nos va a dar la teniasis, ¿no? Teniasis relacionada con cisticerco. Y esta, ¿cómo se va a alimentar? Porque recordemos que es acelomado, que no tiene órgano o sistema digestivo. Entonces se va a alimentar por efecto expoliatriz indirecto. Recordemos la primera clase de parasitología, que existe un efecto expoliatriz directo e indirecto. El indirecto es cuando ya consume el alimento procesado, por eso nutrientes procesados. Y en síntomas generales vamos a tener la alteración del apetito, astenia, adinamia, gases y pérdida de peso, que básicamente no nos diría nada, ¿no? En caso podríamos sospechar de alguna enfermedad, no nos dice nada estos síntomas generales. En cuanto a síntomas digestivos, epigastralgias, náuseas, diarrea, y como les mencioné puede pasar por un cuadro asintomático. Mientras síntomas alérgicos podemos tener el prurito anal o la picazón anal, y esto es muy importante, la expulsión de proglótides, que se lleva a cabo en un 95% de los pacientes que presenta teniasis, lo cual nos va a servir como método diagnóstico. Recordemos, para diagnosticar, ¿qué necesitamos? Bien, el hexacanto o la proglótide grávida para ver la ramificación del número de útero, ¿no? De la ramificación uterina. En este caso, menos de 13, no nos olvidemos, menos de 13 tenía solium. Sin embargo, mayor de 15 tenía saginata. Entonces es necesario ver estas proglótides que van a estar expulsadas en las heces. Y en síntomas psicosomáticos vamos a tener que el paciente va a estar con vergüenza y va a estar irritable. Les mencioné, ¿no?, que es asintomático, por lo cual va a ser un proceso longevo. Y esto se tiene que tratar de inmediato para evitar la cisticercosis, porque un paciente que tenga teniasis es propenso a causar una patogenia de cisticercosis dentro de su hogar, comunidad e incluso de su zona, de su alrededor, ¿no? Que está normalmente en contacto la persona o el paciente en este caso. Y el diagnóstico va a ser ver las proglótides grávidas, lo que les mencioné, como principal método diagnóstico, ya que si vemos el hexacanto, ¿qué es lo que va a pasar? Es que todos los huevos son casi iguales. Y en tratamiento, como les mencionaba hace un momento, mebendazol, albendazol y presicuantel. No nos olvidemos. Entonces, si tenemos una teniasis, el examen gold estándar viene a ser la proglótide grávida, ver las proglótides grávidas, ¿no? Y ver, ¿qué cosa? La ramificación uterina. Menor de 13, tenia solium. Mayor de 15, tenia saginata. No nos olvidemos. Y vamos a pasar a lo más complicado, diría yo, de comprender, de la neurocisticercosis. Recordemos que viene de un cuadro antecedente, de la cisticercosis, la cual
va a tener como principal signo o síntoma, perdón, que va a ser asintomático. Una cisticercosis es un proceso asintomático y el cuadro clínico grave es la neurocisticercosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una neurocisticercosis? Va a ocurrir un daño a nivel del cerebro o bien a nivel del nivel ocular. ¿Qué es lo que va a causar en el cerebro? Va a causar famosa hidrocefalia, meningitis, convulsiones, lo cual va a llevar a la epilepsia. Y principalmente, dato importante, cuando veamos a un niño con cuadro de epilepsia, lo principal a sospechar es una neurocisticercosis en nuestro medio. Por eso dice Huancayo, en los niños de Huancayo. No nos olvidemos. Y daños a los pares craneales, ¿no? Es lo que puede haber si es que se presenta una neurocisticercosis a nivel del cerebro. Para explicar cómo ocurre una hidrocefalia, meningitis, convulsiones, daños a pares craneales, es necesario comprender y saber a nivel anatómico y fisiológico las funciones que tiene el cerebro. Recordemos que el cerebro en este caso va a estar compuesto por varias estructuras que van a tener una función específica. La neurocisticercosis, va a atacar según localización. ¿Qué quiere decir esto? Si es que me da hidrocefalia, es que probablemente esté atacando a los ventrículos. Recordemos que donde se origina el líquido cefalorraquídeo, que son en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos, no nos olvidemos. Si nos da meningitis es porque está atacando al espacio subaracnoideo, que también está relacionado con el líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos en convulsiones o en caso epilepsia, es que está atacando también al tronco encefálico, como puede ser al bulbo raquídeo, que puede alterar incluso la respiración, puede llevar a un cuadro de disnea al paciente. Entonces, también va a atacar al parénquima cerebral. Y esto también va a causar daños en los pares craneales, ¿no? Por el efecto de mecanismo de daño mecánico. Y vamos a explicarlo más adelante. En este caso, les mencionaba, ¿no? Que cuando hay epilepsia en los niños de Huancayo, lo principal a sospechar es una neurocisticercosis. Entonces, cuando un niño tiene neurocisticercosis, el famoso cuadro de debut es la epilepsia. En caso un niño tenga epilepsia y no pueda ser en este caso tratada, ¿qué es lo que se debe realizar? Un drenaje, si es inoperable. Y vamos a ver los cuadros de ser operable o no operable. Vamos a ver los cuadros de viabilidad, ¿no? Porque de repente, ¿no? Está en el centro esa neurocisticercosis ya calcificada, que lo voy a explicar en su momento, en acá. ¿Qué es lo que pasa si está localizada en la parte del medio? No vamos a poder operar, ¿no? Porque está acá. Vamos a comprometer más daño que un tratamiento, ¿no? Que va a ser para mejoría de la persona, o en este caso del niño. Entonces tenemos que tener ese cuadro de evaluación o tener criterio, ¿no? En este caso también puede atacar a nivel ocular, causando alteraciones en el campo visual. Ahora, esta neurocisticercosis, recordemos que no es más que las larvas y que necesitan alimentarse. Recordemos que en una teniasis se alimentaban por el efecto exfoliatriz indirecto. Pero ¿cómo se pueden alimentar acá? No se van a poder alimentar, por lo cual van a morir y lo que va a causar una calcificación, la cual esta calcificación va a crecer y como les mencionaba, va a presionar los nervios o los pares craneales, lo cual va a causar daño obstructivo.
daño mecánico. Y vamos a verlo, ¿no? Entonces, este puede llegar a campos donde es difícil hacer una cirugía. Como les mencionaba, si el paciente tiene la neurocisticercosis a nivel de repente, ¿no? De los plexos coroideos o los ventrículos laterales, va a ser muy difícil hacerle una cirugía. Entonces, es lo de malo de esta neurocisticercosis. Ahora, ¿qué daño va a causar? Va a causar principalmente dos tipos de daño, mecánico y obstructivo. El mecánico va a modificar la línea media del cerebro y se va a evidenciar, en este caso, a través de una tomografía o radiografía. Y va a tener también un daño obstructivo que va a atacar a los 4 ventrículos. Recordemos, en los 2 ventrículos laterales va a estar conectado al tercer ventrículo por el agujero de Monroe. Del tercero al cuarto va a estar conectado por el acueducto de Silvio. Entonces, si hay un daño obstructivo, lo más probable es que me cause una hidrocefalia y también un aumento de la presión intracraneal. En este caso, el daño obstructivo, si es temporal, nos va a causar un síndrome de Bruns, que está acá. Y si es un daño obstructivo permanente, va a causar la hidrocefalia, que va a estar acompañada de un aumento de la presión intracraneal. Como dato necesario para entender qué es el aumento de la presión intracraneal a nivel de fisiología, recordemos que existen estructuras que aplican presión dentro del cráneo, que el cráneo finalmente es el que amortigua las presiones. Uno es la cantidad del volumen de sangre. El líquido cefalorraquídeo, la masa encefálica, son los principales componentes que dan presión sobre el cráneo. Entonces, si hay hidrocefalia, va a causar que el líquido cefalorraquídeo va a tener mayor presión en el cráneo, lo cual va a llevar a una hipertensión intracraneal. No nos olvidemos de eso, ¿no? Es importante conocer la fisiología por eso. Entonces, a nivel de daño obstructivo temporal, va a causarnos el síndrome de Bruns. Y el síndrome de Bruns no es más que una cefalea súbita acompañada de vómitos, acúfenos y vértigos en los movimientos bruscos de cabeza. Además, esta principalmente se va a ubicar en el cuarto ventrículo. Y recordemos cuál era la causante de la neurocisticercosis, la famosa tenia solium. ¿Y cuál es el cuadro clínico final del síndrome de Bruns? Va a ser un proceso de coma o finalmente de muerte. Entonces es muy peligroso, como se pueden dar cuenta. Vamos a tener fases, ¿no? Como les explicaba. Acá les expliqué de manera sencilla. Se muere porque no come por el efecto exfoliativo. Entonces este se calcifica al morirse. Sin embargo, esta va a tener unas fases que vamos a tener que aprendernos para dar un tratamiento. En cuanto a las fases, vamos a tener fase 1, vesicular o quístico, fase 2, coloidal, fase 3, granular o nodular y fase 4, la fase calcificada, donde ya está muerto la larva y esta calcificación va a crecer, ¿no? Lo cual va a causar un daño obstructivo. Cuando nos encontramos en estas fases, es probable o es posible dar un tratamiento para que nuestro paciente se recupere y para probablemente pensar en una cirugía, para que nuestro paciente esté por fin libre de eso, ¿no? Sin embargo, cuando ya se encuentra en la fase calcificada, ya no se puede hacer nada por el paciente, ¿no? El paciente simplemente tiene que tener calidad de vida, porque ya no se puede realizar nada por nuestro paciente. No se puede dar antiparasitarios, no se puede dar cirugía porque ya está calcificada. Entonces, para ubicar y ver si es probable o es viable la cirugía, es necesario realizar un buen diagnóstico, que se va a realizar a través de principalmente de radiografías, que son la prueba gold estándar, acompañada de una tomografía, o en este caso también puede ser anticuerpos ELISA indirectos.
En el tratamiento, como les mencionaba, mebendazol, albendazol y praziquantel. Y esta va a depender de la fase que se encuentre, ¿no? Y también vamos a acompañarlo de los corticoides para desinflamar. En este caso. Bien, vamos a pasar este cuadro importante que les voy a explicar paso a paso para poder entender el tratamiento y ver si es viable o no una cirugía. Cuando el cisticerco está en el parénquima cerebral, es viable realizar una cirugía. Pero antes de eso, recordemos que la larva todavía está activa o está viva. Entonces, como medida de prequirúrgico, es necesario darle al paciente de 10 a 14 días de albendazol por 15 miligramos por kilogramos cada 12 horas para uno o dos cisticercos viables parenquimales. Sin embargo, cuando son de dos más cisticercos, se le agrega praziquantel. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el cisticerco está ya en estado granuloma, ¿no? Como le mencionaba acá, ¿no? Que tiene su fase. Granular o nodular. Es aún todavía viable. Entonces, le tenemos que dar tratamiento para las convulsiones. Albendazol cada 12 horas por 1 a 2 semanas y corticoides antes del antiparasitario. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos parásitos dentro del cerebro y le vamos a dar albendazol, estos van a morir. Y al morir van a liberar las toxinas, lo cual va a generar un proceso de inflamación dentro del tejido. Entonces, antes de que demos antiparasitarios, es necesario colocarle antiinflamatorio. Por eso están los corticoides. En acá vemos que ya no es posible hacer un tratamiento de cirugía. En cambio, en acá es la fase final, como les mencionaba, ¿no? Cuando la cisticercosis o la neurocisticercosis ya está a nivel parenquimal y calcificada. Lo único que se puede dar al paciente son cuidados paliativos si en caso esté en un estado de coma o en este caso medicación sintomática. Para los que no sepan, los cuidados paliativos viene a denominarse a los cuidados para generar la calidad de vida, para aumentar la calidad de vida del paciente del tiempo que le queda de vida. Esos son cuidados paliativos. Ya no se le puede dar antiparasitarios ni corticoides. ¿Cuándo ocurre una cisticercosis intraventricular? Cuando se aloja de repente en los ventrículos laterales o en los ventrículos tercero o cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Remoción quirúrgica. En este caso no se le tiene que dar antiparasitario, simplemente realizar una remoción quirúrgica, pero tener en cuenta el proceso de inflamación, ¿no? Por eso es necesario los corticoides, continuar luego del tratamiento quirúrgico con antiparasitario, para que no haya una reinfección, ¿no? Para nuestro paciente. En este caso los corticoides tienen que estar completamente dados antes de la remoción quirúrgica para que nuestro paciente no tenga procesos de inflamación y posterior a la cirugía continuar con antiparasitarios. Y una neurocisticercosis subaracnoidea, lo cual nos va a causar signos meningios, si recuerdan, ¿no? Por ejemplo, si se recuerdan cuál era un signo meningio, un signo famoso era el signo de Brudzinski, ¿no? No nos olvidemos de eso. Lo que vamos a tratar es dar antiparasitarios albendazol 1 a 2 semanas e incluso puede llegar hasta 4 semanas. Hasta la resolución del cisticerco podemos darle en este caso, ¿no? A un antiparasitarios hasta ver, ¿no? Cómo va el avance de los cisticercos. Entonces, en este caso vamos a tratar con corticoides también para evitar los efectos inflamatorios antes de dar los antiparasitarios, ¿no? Porque les mencionaba, si es que le doy antiparasitario, va a causar liberación de toxinas, lo cual va a causar la inflamación. Pero con los corticoides nos prevenimos todo esto. Entonces es necesario comprender este cuadrito, ¿no?
Lo más importante es conocer de que cuando ya está calcificado, ya nuestro paciente es solo darle cuidados paliativos. Ya porque no se puede ni siquiera tratar con antiparasitarios ni con corticoides, solo para la medicación sintomática o para el dolor, ¿no? Para darle a nuestro paciente una calidad de vida del tiempo que le queda, una vida más plena, ¿no? Lo que le queda de vida. Entonces, eso es lo importante a destacar dentro de lo que viene a ser la neurocisticercosis. He explicado lo más fundamental e importante de este tema. Si tienen alguna duda, no me lo hagan ocultar, háganmelo más bien saber y resolver. Si alguna cosa que tengamos que corregir o modificar, es necesario que lo comenten para la mejora de los videos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.